Bien, bien. Vamos a comenzar entonces. Yo voy a dar un pequeño contexto de inicio del programa y obviamente darle la bienvenida a esta sección que hemos llamado El desafío es interior. Básicamente, como comentábamos, es un espacio que en este escenario de coronavirus, de pandemia, de estar todos en nuestras casas, nos ha pasado que el reencuentro con otros profesionales con los que estábamos trabajando cobra valor, y sobre todo las interpretaciones que estamos observando hoy día, los aprendizajes y lo que podemos descubrir de este fenómeno. Les quiero también comentar de que las opiniones que puedan ser vertidas en el programa son de su responsabilidad, no necesariamente representan el pensamiento de Desafío 2030, y darle también el agradecimiento a la Viña Gilmore, que nos está acompañando a través de su Cabernet Franc, Hacedor de Mundos, y a Sasa Dorali, que nos acompaña también en vestir al programa. Entonces, comenzamos esta nueva sección que hemos llamado El desafío es interior, y en especial para esta conversación quiero partir por Amarilis, que nos acompaña. Bienvenida, Amarilis, ¿cómo estás? Un gusto conocerlos porque no los conozco a todos y estar acá. Yo soy Amarilis Horta, Tricayotis por el lado griego de mi madre, y soy de bicicultura y también de varias redes de movilidad sostenible, la vocera de Nuevo Pacto Social. Desde varios sombreros voy a hablar hoy día, y desde uno nuevo que es la creación de la agencia Bicicleta y Caminata, en la que también estoy involucrada. Bienvenida, Amarilis, gusto verte nuevamente. Quiero también pedirle a Pablo Huica que también se presente. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Huica Yantén, yo soy arquitecto de profesión, trabajo para la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, y felizmente peatón, ciclista, microbusista y metrista. Invito ahora a Marión, que también se presente. Hola a todos, mi nombre es Marión Urbina Bernuy. Soy una ciudadana bastante preocupada por estos días, por todo lo que estamos viviendo, estas múltiples crisis climática, social y ahora de coronavirus, de salud más encima. Así que ciudadana muy preocupada. Me toca ocupar también por estos días el cargo de directora de sustentabilidad de la Católica. Estudié Ingeniería Comercial de pregrado y tengo un magíster en Desarrollo Urbano. Y ciclista también. Muy bien, bienvenida. Le quiero pedir a Rodrigo, que también nos acompaña. Soy Rodrigo Torres, amante de los medios de transporte, especialmente las bicicletas. Me dedico a la restauración y participo en nuestro ecobarrio de la Villa Santa Elena. Me encantan las actividades que tengan que ver con mucha al aire libre, ¿cierto? Participar y cuidar el medio ambiente. Bienvenido, Rodrigo. Y finalmente a Cristian Tolvet. Cristian, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos. Estoy muy honrado por ser partícipe de esta conversación. Soy Cristian Tolvet Caro, también trabajo en la Agencia de Cooperación Alemana por el Desarrollo, la GIZ, y también soy un ciclista y lector empedernido, así que estoy muy contento de estar aquí. Bueno, hay varias situaciones que han estado sucediendo a partir de este evento global, pero también desde que comenzó todo el estallido social en octubre. Al menos en Chile hemos tenido que vivir una serie de situaciones que no somos ajenos. Y en ese sentido les quería mostrar algunos situaciones de alguna forma que se han ido observando. Podemos estar de acuerdo o no, compartirlas o no, pero efectivamente ha habido un incremento del vehículo privado por un lado, con esto del corona, una estigmatización del uso del transporte público, como que da nervio meterse a un bus o a una micro por el tema de estar muy cerca de otro ser humano y contagiarse. Y obviamente ha habido un gran impacto informal en todos estos medios, con el riesgo de contagio, ya sea subirse a un Uber, o sobre cómo aumenta la contaminación al haber más vehículos. Pero también si hablamos de la bicicleta o otros medios de transporte, empiezan a pasar otros fenómenos. Entonces, me gustaría, en ánimo también de ir mirando, entender qué es lo que está pasando,
le quería preguntar a Cristian Tolbert que nos comente qué interpretación tienen ustedes de lo que está sucediendo. Tremenda pregunta que me tiraste, Pedro, porque interpretación de lo que está sucediendo yo creo que hay múltiples y de múltiples lados. Si nosotros lo hablamos específicamente desde el punto de vista de la movilidad y del transporte, yo creo de que van a haber muchos cambios muy importantes luego de la pandemia que se van a quedar con nosotros durante largo tiempo. Y entiendo muy bien el temor que tiene la gente con respecto al uso del transporte público, porque incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho de que mucho de superar la pandemia se juega también en cómo nosotros hacemos un transporte y una movilidad segura para todos. En ese sentido, también está el miedo de movernos a modos menos sustentables de transporte, como el vehículo privado, que también ha sucedido, por ejemplo, en Wuhan, que se ha visto de que las personas no se han vuelto a subir al micro, sino que han pasado a utilizar vehículos privados y a comprar más vehículos privados, lo cual podría pasar en Chile y en Santiago principalmente. Y eso también nos va a afectar en nuestra salud porque vamos a tener mayor contaminación y mala calidad del aire en Santiago, vamos a tener mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que la crisis que nos viene ahora es la del cambio climático y nosotros tenemos que tratar de evitar eso. Pero también se ha visto que hay iniciativas muy importantes. Tenemos el caso de Milán, Nueva York, París y en Latinoamérica, México y Colombia, en que se ha incentivado mucho el uso de la bicicleta como un medio de transporte que es sustentable, saludable y que además permite mantener el distanciamiento social. Entonces yo creo de que va a depender mucho de la actitud de los ciudadanos y de las políticas públicas que nosotros logremos implementar. ¿Cómo vamos a salir del transporte? ¿Cómo vamos a salir en el área de las políticas públicas del transporte de la pandemia? También otra cosa buena que se ha podido hacer es que con el uso del teletrabajo y la gestión de la hora punta, se ha podido de alguna manera descongestionar el transporte público y podríamos nosotros avanzar en un transporte público más seguro si nosotros continuamos con esas políticas a futuro. Pero obviamente el transporte va a tener que cambiar significativamente. Ahora, en lo que tú comentas, Cristian, hay una cosa bien entretenida que desde el punto de vista de la bicicultura, y ahí un poco anticipando la pregunta que le voy a hacer a Marili, como que soñábamos de alguna forma una ciudad en bicicleta, soñábamos una ciudad barrial, de no moverse tanto, de no tener que ir a trabajar. Y nos preguntábamos de por qué muchas profesiones que se podían hacer desde la casa necesariamente te exigían, porque alguien te decía, no, que te quiero ver en la reunión presencial, así que te convoco a una reunión y tienes que venir, y si no vienes, no vale. Como que esos juicios de cómo era nuestra vida cotidiana claramente cambiaron, y esto de que masas de personas no se tengan que trasladar de un punto de la ciudad y viajar 40, 50 o una hora para llegar, desapareció totalmente. Entonces, ¿cómo de alguna forma esta ciudad, que ahora es una ciudad a 20 minutos, mi habitar es a 20 minutos, ir al almacén en 20 minutos, ir a hacer algún trámite a mi servicio más cercano, cómo hoy día la bicicultura se instala como la cultura de la ciudad? Mariles, te dejo un poquito las palabras ahí. Bueno, yo creo que esto es todo un proceso. La crisis sanitaria abre una oportunidad única, única porque rompe todas las certezas, rompe las estructuras y permite cuestionarlo todo y permite y obliga, no solamente permite, sino que obliga a repensar todas estas funciones y estas formas de hacer que teníamos ya interiorizadas en todo el mundo. El teletrabajo llegó para quedarse, efectivamente. Los trámites públicos en semanas lograron transformarse a trámites digitales. En ese sentido, efectivamente, la cantidad de viajes va a disminuir, sobre todo los viajes más largos, y se van a acentuar los viajes más cortos. Eso es lo que viene. Y por lo tanto, la bicicleta, la caminata y todas las formas de movilidad, energía humana en ciclo de cualquier tipo van a ser los más favorecidos. El peligro de que esto lleve a un incremento del uso del auto, yo voy a hablar del auto porque me resulta muy largo decir vehículo motorizado particular. Entonces, creo que sería más simple si en Chile también utilizáramos la palabra auto y punto, así como en todas partes usan el carro o similares. Porque la bicicleta también es un vehículo, entonces cada vez que dicen que vamos a fomentar el uso del vehículo, quedamos
pillos ahí de, bueno, de qué vehículo estamos hablando. Entonces, el fomento, el incremento del uso del automóvil, del auto, no es posible. No es posible en que lo soportemos, que lo propiciemos, que lo permitamos, porque es la forma menos eficiente y más contaminante de moverse en ciudades. Y como decían ustedes, estamos sumergidos, inmersos en una crisis multidimensional, interdependiente y global que implica crisis sanitaria, crisis ecológica, crisis ambiental, crisis social, crisis económica y crisis política. Es decir, realmente esto es una caja negra en la que se están mezclando muchas fuerzas que pueden salir de maneras insospechadas, incontrolables, y que si no las manejamos a tiempo, con políticas públicas apropiadas, pueden tener nefastas consecuencias. Yo estoy optimista, sin embargo, creo que justamente la situación actual abre la posibilidad a redistribuir el espacio público, a dar prioridad central a los medios de energía humana y a estructurar nuestras ciudades en toda su organización de otra manera. Ahora, en relación a lo que tú comentas, Amarile, uno podría imaginar, es un sueño, ¿eh? Lo digo como ciclista, uno podría imaginar de que estando todas las ciudades del planeta con la infraestructura diseñada para el automóvil en su privilegio inicial, la posibilidad de derechamente transformar las principales vías o arterias de las ciudades para el uso de la bicicleta como un incentivo casi de sentido común, podría ser una posibilidad que las autoridades como que la consideren ahí. Esto es un proceso y vamos de a poco. Hasta hace un tiempo el Ministerio de Transporte tenía la posición de que los viajes han disminuido tremendamente. Ellos están manteniendo la frecuencia de los buses y de los metros. Están como en el horario estival, es decir, con un 20% menos, pero no menos, y la demanda ha caído en algo así como un 80%. Entonces, eso no motiva mucho, digamos, a tomar medidas que fomenten otros modos, porque no es una necesidad en este momento. Pero en la medida en que la gente vaya saliendo de cuarentena y se atreva a salir a la calle, porque una cosa es que estés en cuarentena obligatoria y otra cosa es que empieces a salir cuando te la levanten, la verdad es que tenemos que plantearnos temas más a largo plazo. Hemos tenido conversaciones, reuniones con el Ministerio de Transporte y ya la idea de que hay que tener un plan ya preparado que fomente el uso de la bicicleta a través de medidas concretas como las que tú estás mencionando, de habilitación de ciclovías temporales, de otorgar vías completas para ciclos, reducción de velocidad, programas para que la gente pueda acceder a bicicletas, pueda comprarse una bicicleta o que el Estado le entregue una bicicleta o que su empresa le entregue una bicicleta. Todo ese tipo de políticas van a venir, estamos trabajando por ello, con el Ministerio de Transporte, pero pensar en que definitivamente le vamos a quitar totalmente el espacio al auto, eso ya es un paso mucho más allá, que yo creo que tenemos que ir por etapas en la medida en que realmente la gente enganche y ocupe todas las posibilidades que se abran y que eso estimule a ir abriendo más posibilidades y ganando más terreno, eso sí es posible que venga, pero es el resultado de un proceso. Y en cuanto al transporte público, el problema va a estar solamente en el horario punta para poder tomar las medidas de distanciamiento social necesarias. Pero en los otros horarios, el transporte público va a poder seguir cumpliendo el rol central que cumple hoy día en Chile. Desde lo que tú estás comentando, Amarilis, quería preguntarle a Pablo, de alguna forma, porque si uno empieza a mirar los datos que nos entregan los distintos organismos que están haciendo monitoreo en distintas ciudades, aquí por ejemplo estoy en el sitio del Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, y muestra cómo la intensidad de la congestión de tráfico se ha visto afectada en algunos días, de alguna forma. Y en muchas de las ciudades, si pinchamos, por ejemplo, en Chile,
la cantidad de congestión de tráfico es súper evidente, y así hay un montón de otros indicadores. Entonces, Pablo, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en GIZ respecto a lo que está sucediendo en este ámbito? Bueno, a ver, varias cosas, tratando de ordenar un poco la idea. Efectivamente, hay una disminución en el tráfico, lo que ha impactado fuertemente también en el riesgo, en el riesgo vehicular, ¿cierto? Sin ir más lejos, acá en la esquina de mi casa, ayer y la semana pasada han habido accidentes fuertísimos vehiculares, porque de alguna forma, ¿cierto? La gente, al no ver otros vehículos circulando, al no ver pares, ha disminuido la sensación de riesgo y ha tomado un comportamiento un poco más agresivo vehicularmente. Por otro lado, ¿cierto? Esta disminución en el tráfico sin duda está teniendo un impacto en la contaminación de las ciudades, pero no tenemos que ser incrédulos ahí, y ese impacto que está teniendo es un impacto inmediato en el corto plazo, pero si realmente queremos vincular, ¿cierto?, esta crisis de salud con una crisis climática, tenemos que ir mucho más allá y pensar a largo plazo. Y ahí también lo vinculo con lo que planteaba Amarilis en torno a la planificación un poco de la movilidad. Esa palabra, ¿cierto? Planificar, conlleva un montón de acciones que son bastante potentes. Planificar no es solamente numerar, planificar no es solamente decir voy a hacer esta serie de infraestructura, voy a tomar esta medida aquí, esta medida allá, etc. Planificar tiene que ver con dialogar, con ponerse de acuerdo, con hacer diálogos multisectoriales, multinivel, etc. Y en ese sentido a mí me parece que ese es el camino indicado, que de alguna forma nos va a permitir avanzar, ¿cierto?, en incorporar en nuestro nuevo paradigma de movilidad que está surgiendo, ¿cierto?, las modificaciones que han surgido a partir del COVID. Y le quería preguntar a Marión en relación también a la sustentabilidad, porque uno se imaginaría también que una ciudad más sostenible tiene una aplicación de ciertas prácticas donde el transporte y la movilidad es un eje troncal. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo las ciudades hoy día se deberían ver favorecidas con cambios en el dominio del transporte y la movilidad? Creo que en estos tiempos tenemos varias oportunidades, ¿ya? Lo primero es una oportunidad desde el ámbito personal y ciudadano de tomar la decisión de probar modos de transporte que sean más sustentables, como la caminata, como la bicicleta, para tramos cortos. Hoy día estamos haciendo menos tramos largos temporalmente, porque los viajes al trabajo están temporalmente suspendidos o porque mi comuna está en cuarentena, digamos. Pero la verdad es que esto es algo que no es en este momento permitido para todos, porque yo puedo hacer este llamado que es muy válido y lo hacemos permanentemente a usar modos más sustentables de transporte, pero la verdad es que no es una realidad para todas las personas, no es factible. Hay personas que siguen, ok, pueden ir a comprar a la esquina en un modo sustentable las verduras, el abastecimiento diario, pero igual tienen que atravesar toda la ciudad para trabajar. Entonces, creo que esto, en el corto plazo, hay que poner como un énfasis en, obviamente, el cambio personal de hábitos de movilidad que podemos tener y la oportunidad de probar otros modos, sobre todo porque la ciudad también está más vacía. Entonces, lo que parecía más difícil de probar antes, que es la bicicleta, por ejemplo, hoy día es más fácil. Eso por un lado. Por el otro lado, también en el corto plazo, creo que tenemos una súper oportunidad de tomar acciones como más agresivas, entre comillas, más arriesgadas, que podrían parecer, como todas las ciudades que mencionó Cristian. Hoy día tenemos un montón de ejemplos que dan envidia de cómo ciudades están favoreciendo el uso de la bicicleta, ya sea por subvenciones o créditos para compra, créditos costo cero incluso, para compra de bicicletas o instalación de infraestructura de muy bajo costo para favorecer estos modos de transporte más sustentables, pero de una forma segura también, pues están segregando el espacio o derechamente eliminando el tránsito de autos. Pero en el mediano plazo, y digo mediano plazo y tendiendo al corto, necesitamos una urgencia en repensar la ciudad también, porque no podemos seguir obligando a personas de ciertos barrios a moverse al otro lado de la ciudad. Ellos se mueven porque no tienen un trabajo o servicios accesibles de la misma calidad que existen al otro lado de la ciudad. Entonces también creo que esta crisis nos obliga y nos pone la urgencia
a tener esta discusión, porque una ciudad más sustentable en términos de transporte es menos viajes y viajes más cortos. Entonces, viajes más cortos se pueden hacer en la medida que existan los servicios, los trabajos a una distancia más corta. Entonces también, como te digo, nos obliga a tener esta mirada de replanificar la ciudad, repensarla, y que no puede ser en un largo plazo, tiene que ser en un corto plazo. Y en un corto y mediano plazo también es súper importante, me parece, fortalecer el transporte público. Y el transporte público puede ser favorecido en el sentido de inyectarle más recursos, porque efectivamente tenemos un incentivo súper grande en este momento a movernos en auto o en bicicleta, los que ya lo hemos probado, los que están intentando probar la bicicleta, pues el distanciamiento social es necesario. Entonces, yo no le puedo decir a las personas que tienen otras alternativas, súbete al transporte público, porque estás arriesgando la salud también. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, inyectemos más recursos al transporte público, ofrezcamos una mayor frecuencia, una mayor calidad, que es súper importante para hacer atractivo el transporte público también. Y también hay otras medidas que se pueden implementar, que son gestión de la demanda, ¿ya? Por ejemplo, a mí me encantaría que algunas instituciones en algún momento, el gobierno, el GORE, nos hizo un llamado a evaluar en las instituciones de educación superior el horario de entrada, ¿ya? Porque podíamos descongestionar un horario que es el horario PIC. Entonces, no solo las instituciones de educación superior tienen que hacer esta reflexión, sino también otro tipo de empresas, y ojalá fuese desde una coordinación central para que esto, orquestado desde nuestro gobierno metropolitano, que ahí es donde nos falta la autoridad metropolitana de transporte, por supuesto, se puedan tomar medidas que sean pensadas como inteligentemente para que no tengamos, o al menos descongestionemos un poquito en los horarios que son peak, y es el momento en donde se producen estas aglomeraciones de personas que hacen que sean inseguros, por supuesto, para el viaje. Entonces, creo que tenemos varias oportunidades en el corto plazo. Sí o sí, a modo personal, uno puede tomar la acción de probar la bicicleta, dado que es el tema que nos convoca hoy día, también la caminata. Ojalá pensarlo dos veces antes de usar el automóvil, los que tienen acceso a automóvil, que no son la mayoría de la población también, hay que decirlo. Tomar estas medidas y evaluarlos seriamente. De verdad tenemos la oportunidad de repensar el espacio, implementar medidas de redistribución vial para favorecer el uso de la bicicleta y las caminatas, las veredas. Estamos diciendo, distanciémonos socialmente, pero las veredas en algunas comunas son tan pequeñas que la verdad es que ni siquiera entra en la cabeza de las personas poder distanciarse. En base a lo que dice Marión, Rodrigo, te quería preguntar, ¿cómo tú has visto en los barrios? ¿Cuál es tu interpretación ahí de lo que está sucediendo? Entonces, tenemos ese problema de inseguridad. Si queremos cambios, tenemos que partir con lo básico. O sea, ¿qué seguridad tengo yo de salir con mi bicicleta a la calle, cierto, de que no me la roben, de que no me asalten? ¿Qué seguridad tengo yo de tomar un medio de transporte donde y al bajarme del bus, cierto, voy a recorrer 2 cuadras y me van a asaltar? La vida de barrio, lamentablemente, ha cambiado, por bueno y por malo, ¿eh? Todo este tema de la pandemia nos ha cambiado la vida, nos ha hecho ver la vida en forma distinta. Soy un usuario de la bicicleta, pero también he cambiado en eso. O sea, por lo que te estoy diciendo, la inseguridad también me ha replanteado en qué horario hacerlo, por dónde hacerlo. Es una planificación personal, es una planificación que debe ser abordada por las autoridades en cuanto a la creación de nuevas ciclovías, el cómo hacerlo. Pero insisto, la seguridad es muy importante. ¿Ya? Si yo no puedo transportarme en forma segura y tranquila, difícilmente voy a optar por esa. Ya sea, digo, en bicicleta, a pie, en medio público o incluso también en un vehículo. Hoy día los portonazos son cosas de pan de cada día. Entonces, hay que pensar un poco en eso, en la planificación, y quienes la hagan, que sean personas idóneas, gente que tenga conocimiento en el tema. No sacamos nada con hablar, planificar, ¿cierto? Si las personas que lo están haciendo no están pensando como un ciclista, pensando como un peatón. Entonces, eso para mí es una preocupación, y yo lo veo aquí en estas 1000 casas y entre mis vecinos. O sea, hay una preocupación de cuidarse entre ellos, de salir a comprar en horarios adecuados, de volver a su casa, de estar pendiente del WhatsApp de seguridad de la villa, por ejemplo. En ese sentido, Rodrigo, y yéndonos hacia la planificación, porque al parecer todo este experimento forzoso que estamos viviendo nos trae nuevas también posibilidades en relación a qué cosas hay que planificar.
Y en ese sentido les quería mostrar también aquí algunas informaciones que tienen que ver con desalentar cierta demanda del uso del transporte y claramente el trabajo se lleva un porcentaje importantísimo. Los estudios, como decía Marión, a veces hay lógicas que tienen que ver con cambiar el horario de acceso para disminuir los horarios punta, los trámites, la salud, hay otros. Y nos dimos cuenta que en el experimento social forzado que estamos viviendo sí se podían hacer cambios. Entonces, Pablo, desde el punto de vista de lo que ustedes están trabajando también, ¿cuál es la principal traba que está hoy día para planificar incorporando a veces soluciones que son como de sentido común? Efectivamente, para los que no saben, nosotros estamos dentro de otras acciones que ejecutamos desde GIZ, estamos desarrollando un plan local de movilidad urbana sostenible en Antofagasta, uno de los primeros, digamos, planes que se desarrollan de este tipo en Chile con las características, digamos, o el modelo. Y las principales trabas yo diría que son dos. Por un lado, hay una fuerte traba social, entendiendo que es un cambio de paradigma la movilidad urbana, ¿cierto? Es un cambio de paradigma el querer bajarse del automóvil, es un cambio de paradigma atreverse a andar en bicicleta, es un cambio de paradigma hacer multimodalidad, es decir, cambiarse de un modo a otro. Y esos son cambios que se dan, que pueden ser impulsados sin duda, tanto por autoridades, por la sociedad civil, por la academia, etcétera, pero son cambios que hay que ir impulsándolos, hay que irlos trabajando. No son instantáneos. Sin duda en Chile hemos ido avanzando bastante en los últimos años, pero se puede aún mucho más. Y por otro lado, hay una traba, a diferencia de lo que se dice algunas veces que hay una traba económica, yo diría que no, que la traba es más bien política. Política en el sentido de política de diálogo, ¿cierto? De querer ponerse de acuerdo, de tener voluntad, de saber incorporar. Se habla mucho, ¿cierto?, del rol del Ministerio de Transporte, pero acá también hay un rol del Ministerio de Energía, hay un rol del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Salud, hay un rol de los gobiernos locales, un rol del gobierno nacional, de la sociedad civil propiamente tal, del tercer sector, la academia, y todo eso, ¿cierto? Hay una traba de que yo siento que en Chile nos cuesta mucho dialogar, nos cuesta mucho crear estos espacios de diálogo, crear espacios de convergencia, de consenso, y desde ahí, desde esos espacios, desde una visión común, poder avanzar hacia medidas, y medidas que no solamente, también tenemos ahí una pequeña mala costumbre, diría yo, de caer en que las medidas siempre son medidas de infraestructura. Que por supuesto esas son las medidas costosas y esas son las medidas que te salen diciendo no, porque es muy caro, ¿cierto? Y se suele echar un paso atrás. Pero hay un montón de otros tipos de medidas. ¿Sí? La infraestructura es una de los pasos que hay que ir dando, pero hay otro tipo de fomentos en términos, pueden ser educativos, incentivos económicos, subsidios, las políticas públicas en distintos sectores, que tienen mucho menor costo y también ayudarían, ¿cierto?, a ir avanzando en una movilidad sostenible desde las ciudades, desde los gobiernos locales. Hoy día hay una promesa de 800 kilómetros de ciclovía, que es una promesa de gobierno. Hoy día esa promesa podría ser un número más grande, dado todo el escenario y todos los antecedentes. Y también anticipo la pregunta a Mariles bajo lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las trabas que hoy día se detectan? Voy a dejar la pregunta ahí, Pablo, para que la pensemos y le quiero pedir a Mariles ahí que nos reaccione con cuáles son las trabas que hoy día nos encontramos para instalar un transporte más sostenible, más orientado a un buen vivir ahí. A ver, aquí hay hartos problemas desde lo que se ha mencionado, de que las decisiones en tema de movilidad de una ciudad están absolutamente descentralizadas, pero no descentralizadas en la manera en que deberían estar, ¿no? Que las decisiones se tomaran en los lugares, sino que simplemente hay una diversidad de entidades que tienen que ver con que es muy difícil coordinarlas. Por otro lado, tenemos también esfuerzos que vienen desde las universidades, de los campus sustentables de las universidades, desde las empresas, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales que no están articuladas. Y es por eso que nosotros nos vimos en la necesidad de crear esta agencia articuladora y que esperamos que sea una solución en ese sentido, porque nos permita, por un lado, hacer todas las coordinaciones y hacer la gestión de los distintos proyectos que vayan saliendo. El plan de movilidad sostenible post-confinamiento, que es lo que nosotros estamos trabajando en este momento,
incorpora medidas de todo tipo y busca trabajar, como decía recién Pablo, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el MOP, en fin, con los ministerios que tienen que ver con esto, con los gobiernos regionales y con los municipios, es decir, los trabajos a nivel de los territorios. Dicho esto, el diagnóstico de casi todos los estudios que se han hecho en los últimos 15 años en Chile tienen que ver con la ausencia de este organismo coordinador gestor. Y por eso es que estamos en esta parada. Ahora, con respecto al tema de la movilidad, yo te diría que hay un tema del que no hemos hablado, que me parece de lo más central. El confinamiento, voluntario u obligado, el confinamiento del toque de queda de las noches, hace que todas las personas que viven en condiciones más precarias, aquellas que no tienen casas con varios ambientes, en donde la gente pueda separarse y tener sus vidas bien y poder estar en un cierto equilibrio, sino que están todos hacinados, es un drama que está produciendo violencia intrafamiliar, está produciendo abusos sexuales, abusos de todo tipo, está produciendo una tensión tremenda. Si a eso le suman la angustia económica, el no saber qué va a pasar después, hasta cuándo me alcanza la plata para vivir, cómo vivo mañana en los casos más extremos, eso hace de que esto sea un polvorín los hogares. Y resulta ser de que, por otro lado, el ser humano, el organismo, está hecho para el movimiento, no para estar en confinamiento. Todo eso hace que no estemos recibiendo sol, que nuestro sistema inmunológico se vaya deprimiendo. Esto de andar con mascarilla y volver a respirar lo mismo que estás botando, todas esas son cosas que son sumamente insalubres y que debemos resolverlas también en el estado más agudo de la crisis, no solamente hacia adelante, sino hoy día ya, porque esto no está siendo sostenible. En las redes nuestras, por ejemplo, hay gente que dice, vivimos yo y una amiga con su hija en una pieza, en un departamento de un ambiente. Acabo de dar positivo, ¿qué hago? ¿Quién se va a la calle? ¿Ellas o yo? No podemos compartir ese ambiente. Sí, hay una serie de dramas que no están visibles aún y que desgraciadamente los que toman decisiones no viven esos problemas, no los viven en carne propia, no tienen información directa de los problemas que están ocurriendo. Y en relación a lo que tú comentas, porque si ya antes había una dificultad para generar conversaciones articuladoras y que de hecho esta agencia que ustedes están impulsando ahora busca eso, y también entiendo que el rol de GIZ también es apoyar esas conversaciones interministeriales, intersectoriales a veces. Si ya antes era complicado, ¿qué es lo que falta para poner a conversar? Y ahí le voy a preparar una pregunta a Cristian también desde la GIZ. ¿Cómo uno tiene que pensar de que pueden haber otras instancias de conversación? ¿Qué falta para que conversemos para buscar esas soluciones finalmente? Muchas gracias. Sí, bueno, alentar las conversaciones entre distintos servicios es claramente un rol muy importante, no solo post-COVID, sino también por crisis climáticas, porque siguiendo la línea de lo que nosotros estamos trabajando y viendo cómo el cambio climático también se vincula con todos estos aspectos de la vida y viendo cómo el COVID también se vincula con todos estos aspectos de la vida, hemos hablado de sustentabilidad, de movilidad. Rodrigo también nos mencionó muy importantemente la seguridad barrial, Pablo nos habló de la planificación. El trabajo intersectorial es más importante que nunca. Y también el trabajo a nivel local. Y eso también nosotros lo hemos estado tratando de impulsar con la GIZ a través de generar diálogos interministeriales, pero también diálogos con otros actores de distintos medios. Lo importante aquí es que nosotros, con la crisis del COVID, nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que nosotros teníamos en el tintero que no hemos estado enfrentando, pero que sabíamos que teníamos que hacer. El teletrabajo era algo muy importante, que durante mucho tiempo se pospuso, pero ahora nos damos cuenta de que se podía lograr. Disminuir el uso del automóvil, por mucho tiempo lo pospusimos, pero sabíamos que se podía lograr. Ahora, ese es el lado positivo del COVID. Lo malo es que tuvo que venir esta pandemia para que nosotros nos diéramos cuenta de que esto se podía lograr.
Y también hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en consideración para el futuro, de que si hoy en día no salimos de la pandemia en un diálogo intersectorial que además nos meta en un sistema sustentable de modo de ciudad, no vamos a ser capaces de enfrentar tampoco la nueva crisis que se nos viene, que es la crisis del cambio climático. Si nosotros no nos preparamos saliendo del COVID para la crisis que viene ahora, vamos a pillar a gobiernos muy endeudados, con ciudades muy segregadas, que se van a ver enfrentados a todos los problemas que van a haber sobre, por ejemplo, olas de calor, la sequía y también todos los problemas de movilidad que se nos van a venir con el cambio climático. Por eso tenemos que trabajar en desarrollo sustentable, y el desarrollo sustentable, por definición, es intersectorial. Y eso, en términos de la movilidad, tiene que ser cómo nosotros impulsamos un desarrollo económico sustentable, y eso, la movilidad podría ayudarnos mucho, porque la movilidad da un montón de trabajo a conductores, y también hemos visto un montón de deliveries. Creo que se nos ha mencionado mucho. Tal vez no todo el mundo lo ocupa, pero la tecnología y la industria del delivery ha aumentado un montón. ¿Podríamos hacerla más sustentable? Por supuesto que sí. La calidad de vida, cómo nosotros tenemos, Pablo lo mencionaba, calles más seguras, cómo nosotros nos ahorramos tiempo. Creo que con todo este teletrabajo nos hemos preguntado, ¿vale la pena que nosotros estemos 1 hora o 1 hora y media viajando hacia nuestros lugares de trabajo? Claramente que no. Y por supuesto, en la seguridad energética, cómo nosotros podemos también tener tecnologías y energías que podrían darnos mayor independencia energética. Hemos visto lo que está pasando con la crisis del petróleo, que hoy en día está muy barato, pero en el futuro, ¿qué va a pasar con eso? Seguir avanzando con las energías renovables va a ser muy importante. Y obviamente la protección medioambiental, el cambio climático se viene ahora, y es la pelea que tenemos que dar en el futuro. En todo esto la movilidad va a ser central. Tú estabas mencionando en relación a esto de esta habilidad de llevar conversaciones entre distintos actores de la sociedad, que Amarilis también ya lo pesquisaron y crean esta agencia de articulación. Pero quería preguntarle a Marión en el sentido de cómo los estudiantes universitarios de alguna forma están también entendiendo esto como una oportunidad, porque pensar de que vamos a volver a la normalidad que teníamos antes, y esto fue como una pesadilla que tuvimos y que es como una ilusión que yo creo que no va por ahí. Yo tengo la sospecha de que, como decíamos, hay muchas de las prácticas que aparecieron acá, que son positivas, que se van a mantener, y eso va a impactar, por ejemplo, en el desarrollo de las carreras, en el desarrollo de ciertas industrias, métodos de trabajo, etcétera, y se va a quedar. Y eso va a impactar, querámoslo o no, en todo nuestro habitar la ciudad. Entonces, ¿cómo lo está abordando la universidad? Sí, yo creo que va a costar harto rato, y si es que volver a la vida como la vivíamos antes. Partía la universidad, algunas de las cosas positivas, que obviamente hay cosas por rescatar de toda esta crisis, es digamos, el empujón que nos dio el COVID-19 para alfabetizarnos tecnológicamente. ¿Ya? Antes era bastante difícil generar una reunión con personas de la misma universidad o de otras universidades, por ejemplo, por plataformas como esta, como Zoom, y ahora todos ya lo estamos haciendo. Ya lo mismo el trabajo con otras herramientas como Google Drive, o herramientas de seguimiento de proyectos. Yo creo que eso, para las personas que trabajamos en las instituciones de educación superior, ha sido una ganancia. Estamos todos tratando, o todos ya más o menos sobre la marcha. Ahora, en términos de los estudiantes, también Chile estaba bastante retrasado, y seguimos retrasados en la forma de enseñanza, ¿ya? En estas formas de enseñanzas online, y lo mismo, esto fue un empujón que nos obligó a capacitar a profesores en cómo usar plataformas que antes eran bastante reticentes a utilizarlas. Los mismos estudiantes también tuvieron como un empujoncito para aprender a usar todas estas herramientas, pero una vez más, también tomando lo que dice Marilis, es importante ver que la realidad no es para todos igual, porque nosotros podemos decir, por ejemplo, estamos cómodamente trabajando en cuarentena, pero no todas las personas en su casa tienen un espacio para dedicar, para poder concentrarse, para poder sentarse cómodamente, incluso, o sea, todos estos pequeños detalles que de pronto nosotros pasamos por obvios, no son tan obvios. Y lo mismo para los estudiantes. Hay muchos estudiantes que viven con mucha familia, tienen una sola mesa para almorzar, para estudiar. ¿Cómo me concentro en
en este contexto. Entonces, la verdad es que la alfabetización tecnológica creo que es un aspecto súper positivo. Hay asuntos que detectar, como por ejemplo, qué tipo de trabajos efectivamente se pueden hacer online desde la casa, para evitar ciertos viajes y para evitar perder el tiempo también, pero no todo va a poder seguir siendo así porque existen distintas realidades. Entonces eso también, una vez más, nos empuja a conversar sobre las desigualdades que existen en nuestro país y en el mundo, porque son desigualdades que hay que disminuir. En este caso específico, claro, se ven patentes en los espacios en los que vivimos, cómo compartimos y cómo eso se traduce en capacidad de concentración, de acceso a Internet, por ejemplo. Nuestra universidad implementó ya desde hace un rato largo becas para Internet para los alumnos, también préstamos a computadores. Entonces, claro, es un proceso que de algún modo nos deja cosas positivas, que son esta alfabetización tecnológica, pero que también dejan entrever todas estas desigualdades que existen en la forma en que vivimos. En términos de los estudiantes, nuestros estudiantes acaban de cambiar federación, pero venimos notando en los últimos años lo más conscientes que vienen ellos de la problemática ambiental, de la crisis climática que estamos viviendo, y eso de algún modo nos da luces de esperanzas de que los estudiantes también puedan seguir empujando y poniendo mayor urgencia a la crisis climática que está como estamos viviéndola ya, solo que es muy silenciosa y los efectos no los vamos a ver hasta que ya simplemente no hay marcha atrás. No sé si supieron, pero Chile presentó las NDC, que son las metas para la ambición climática nacionales, y se calificaron como altamente insuficientes, ¿ya? Y tú las ves y son metas más ambiciosas que las que habíamos presentado años atrás, pero eso también es porque han pasado años entre medio. Entonces cada año se vuelve más difícil llegar a las metas para que el cambio climático no deje desastres en la humanidad. Como que necesitamos tener el efecto para movernos, no tenemos esta noción de planifiquemos porque van a venir, sabemos que van a venir y como que hacemos todo al revés. Cómo esto también ha ido generando un impacto en todos los ámbitos es algo que yo creo que nos vamos a estar cuestionando permanentemente. Parte también de lo que hacemos es recomendar algunas lecturas. La Gran Transformación, este es un libro que habla sobre cambio climático, es bien interesante, y quizás parte de lo que está sucediendo también es un efecto de cambio climático, y quizás, así como los que vienen, que tienen que ver con el agua, con la temperatura, etcétera, van a hacernos reaccionar para cambiar la forma en que estábamos llevando la vida. Ahora, más en el plano personal, el Desafíos Interiores es el nombre del programa. ¿Cuál ha sido tu personal desafío interior, Rodrigo? Pero antes quiero decir una cosa que se me viene a la mente, y es justamente la palabra reeducarnos. Los problemas y los catástrofes en nuestra vida acá, especialmente en nuestro país, nos han enseñado a reeducarnos cada vez, replantearnos ciertos caminos. En eso, en lo personal, por ejemplo, me he tenido que replantear un montón de cosas y reestructurarme. Mi trabajo, yo no puedo trabajarlo de mi casa, sería ideal, pero no puedo. Tengo que salir, exponerme, trasladarme para llegar a mi lugar de trabajo y producir. A mí no me pagan si yo estoy sentado acá, yo no gano. Por ahí nombraron las diferentes brechas sociales que tenemos en nuestro país. Tenemos que buscar diferentes alternativas para vivir y sobrellevar este problema. Y yo creo que por ahí va el tema. Siempre me han preguntado, oye, ¿cuál es la gracia de partir de un lugar, caminar 2, 3 días, llegar a la cumbre, estar 5 minutos y luego bajar? ¿Cuál es la gracia, me decían, de cansarse, cargar una mochila de 40 kilos, etcétera? Mira, le digo yo, la gracia está en el camino. En el trayecto es donde está la gracia, donde tú aprendes, conoces, miras, respiras. Entonces, un poco esto yo lo veo a la vida cotidiana. El hecho de que tú puedas salir con el problema que tienes, cada día, y buscarle diferentes alternativas y herramientas para salir y avanzar en este problema. Cada cual tiene que elegir ese camino también de aprendizaje. Exacto. Gracias, Rodrigo. Pablo, en tu caso, ¿cuál ha sido tu principal desafío interior? Me parece que el principal ha sido
sin duda, a raíz de este confinamiento, yo creo que nos hemos dado cuenta del valor del espacio público, del valor de la movilidad también, pero no la movilidad como un origen y como un destino, sino como un trayecto, ¿cierto? De todas las cosas que vamos incorporando en el hecho de desplazarnos, en el hecho de tomar contacto con desconocidos en la calle, de interactuar con el espacio y con las personas, etcétera, y ha sido un desafío tremendo para mí tener que efectivamente confinarme, ¿cierto? Resguardarme en mi hogar y ha sido desafío, pero también aprendizaje en el sentido de que tuve una revalorización de ese espacio público que muchas veces lo damos por contado, como algo que iba a existir sí o sí, y permanente y asegurado, y la verdad es que ahora que nos los quitaron un poco, no nos lo han quitado, sigue estando, pero está más limitado el acceso, creo que aprendí a valorizarlo y a añorarlo, ¿cierto? En el valor profundo que tiene como espacio de comunión. Eso ha sido para mí aprendizaje y desafío a la vez. De todas maneras. Cristian, por tu lado, ¿cuál ha sido tu desafío interior? Varios desafíos. Estar confinados, como dicen todos, no es fácil. Y entender de que hay realidades distintas que a veces son mucho más duras que las que uno tiene, también hace mucho reflexionar. Mi desafío interior ha sido pensar futuros distintos, tal vez, estar atento y ser crítico con la situación, pero también permitirme a mí mismo imaginar de que todo podría ser mejor, de que si nosotros con nuestro trabajo y con lo que nosotros aprendemos, con lo que hacemos, podemos ir mejorando la sociedad y podemos ir mejorando también nuestros entornos, con nuestras familias, nuestros amigos, aunque estén a la distancia. Yo creo que ese ha sido el principal desafío. Y creo que también todos nosotros deberíamos, en este confinamiento, no solamente tratar de mejorarnos a nosotros mismos y pensar, sino que también relajarnos. O sea, para el confinamiento, para todos, ha sido un momento de alta reflexión, y todas esas reflexiones después tenemos que mantenerlas listas y atentas en la punta de la mente para que salgan después cuando podamos volver a tener una vida un poco más normal. Entonces creo de que ese ha sido el gran desafío, poder seguir reflexionando críticamente y mantener el contacto también con la familia y los amigos y seguir en la conversación. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Marión, en tu caso, ¿cuáles han sido tus principales desafíos interiores? Em, una primera cosa es, digamos, yo creo que la lucha siempre es conmigo misma, porque me pasa que me doy cuenta de todo lo que estamos viviendo, de todas las desigualdades, de todo lo que hay que trabajar por delante, y digo, oye, es tan poco lo que estoy haciendo que me entro como en una lucha interior. Entonces el trabajo es diario de siempre decir, bueno, lo que estoy haciendo está contribuyendo con un granito de arena, también soy muy pequeña, entonces hay que poner en perspectiva mi aporte hacia el mundo. Entonces creo que eso ha sido un desafío, y también poder como conectarme conmigo misma y con la naturaleza, porque me encantó la intervención de Rodrigo, me encanta estar arriba de la montaña o en bosques, lo hago frecuentemente. O si no, salías en bicicleta el fin de semana. Y me encanta esta conexión con la naturaleza, pero me di cuenta en este tiempo de confinamiento que, claro, lo hago en los tiempos en que yo decido que sea así, el fin de semana o las vacaciones o cuando me doy varios días para hacerlo, pero no lo hago a diario. Y en estos días, y ya llevo varias semanas, me ha dado el tiempo de apreciar y escuchar con mayor atención lo que hay afuera de mi ventana. ¿Ya? Tengo la suerte de tener un par de arbolitos donde hay pájaros que siempre han vivido ahí, pero que nunca me di cuenta que estaban ahí. Entonces también el desafío es como de conectar con la naturaleza y con todo y todos los que están a nuestro alrededor. Importante eso de conectarse. Amarilis, por tu lado, ¿cuáles han sido tu desafío interior? Te digo que voy a primero dar un contexto para que se entienda. El 19 de octubre, varias organizaciones de la sociedad civil, desde distintos ámbitos, nos estructuramos en algo que se llamó y que se llama NPS, Nuevo Pacto Social, y que no pretende otra cosa que articularse entre sí y aportar para que la gente sin voz pueda tener voz y pueda entregar sus propuestas de cómo querría que se organizara nuestra sociedad. Y en ese contexto nosotros hemos tenido lo que se llama diálogos de paz, organizados por los noruegos, producidos por los noruegos acá en Chile, en donde sientan en conversaciones como esta, ahora son digitales, antes eran presenciales, a personalidades, ministros, por ejemplo, gente que dirige organizaciones sociales,
de estudiantes, de gente privada de libertad, personas de todos los ámbitos de la sociedad chilena, y conversamos. Y te diré que yo lo que más he aprendido en todo este periodo ha sido el valor del diálogo. Los chilenos tenemos como una costumbre de amurrarnos. Cuando algo nos molesta o cuando sentimos que no hay un buen feeling con alguien, simplemente nos quedamos callados y dejamos de conversar y nos retiramos y no hablamos más. Y a este no le hablo nunca más, lo saco de mi vida, es lo típico. Y yo lo que he aprendido ahora es que generalmente esas manifestaciones de desencuentro son porque no entendemos al otro, porque no escuchamos lo que el otro realmente siente en su más fuero interno. Y cuando eso logras traspasarlo y cuando captas eso y empiezas a sentir de que desde el Estado, no importa el cargo que tú tengas, hoy día todos estamos sufriendo, estamos padeciendo, estamos cuestionándonos lo que hacemos, estamos buscando soluciones. Y cuando sientes esa humanidad detrás de las personas y empiezas a sentir de que lo importante es que lleguemos a acuerdos. Vivimos en una sociedad totalmente bipolar, en donde o eres A o eres B, pero no puedes estar en situaciones intermedias. En lo personal, soy cuestionada constantemente como amarilla, como una persona que es poco decidida en su actuar, etc. La verdad es que es todo lo contrario, y te das cuenta que la gente que más tiende puentes es la gente que es más necesaria en este momento, porque o reconstruimos el mundo juntos y en base a nuevos acuerdos, o esto no tiene vuelta, porque el imponer la posición de un lado o del otro, eso lo hemos probado toda la vida y no ha funcionado. Por eso creo que las mujeres tenemos un rol muy importante que cumplir hoy día en la nueva sociedad, y que la paridad de género es fundamental, y no solamente el número, sino que la visión femenina de las cosas, o la visión de las mujeres de las cosas. El tema de los cuidados, el que nacemos y cuando niños necesitamos de otros, y cuando viejos también, y cuando estamos enfermos también, y que siempre somos las mujeres las que nos hemos dedicado a esas labores, es algo que tiene que ser reconocido por la sociedad, porque es algo necesario a la vida misma. Y si eso no se reconoce, no tenemos futuro. Nos necesitamos todos y necesitamos imperiosamente llegar a acuerdos que nos puedan parecer insuficientes a veces, pero que son de consenso. Absolutamente. Ahí coincido con Amarilis, y de alguna forma el rol que ha tenido Desafío 2030 como programa de televisión es ir conectando ciertas culturas, ciertos aprendizajes en los viajes que hacemos con lo que pasa en Chile, y muchas veces es de ir y venir. Hay aprendizajes que son interesantes en Chile, que los hemos exportado al mundo, y viceversa, estar disponibles a escuchar, a recibir, en ese ánimo de apertura, como dice Amarilis, donde la opinión del otro, la legitimidad del otro ser humano es tanto igual o más rica que lo que uno también aporta, y juntos vamos generando ese consenso. Le quería pedir a Pablo, él tiene, entiendo, una invitación, Pablo, para hacernos, ¿sí? Sí, así es. Gracias por el pase. Es que yo siempre quedo muy contento con todas estas conversaciones. Uno sin duda termina aprendiendo mucho, se enriquece mucho, y uno al tiro hace el clic. Bueno, que hacen falta estos espacios, ¿cierto? De diálogo, de conversar, de conocer distintas experiencias. A mí, la opinión de Amarilis, de Rodrigo, de Marion, y con Cristian mucho más cotidianamente, ¿cierto? Me enriquecen, y en ese sentido nosotros desde GIZ venimos implementando una comunidad de prácticas que le llamamos la Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible de Latinoamérica. Tiene un carácter regional entendido como Latinoamérica y el Caribe, donde buscamos poner en diálogo justamente a distintos actores involucrados en la movilidad sostenible en la región, ya sean tomadores de decisión, activistas, expertos, academia. Así que nada, me gustaría dejarlo invitado, es platmus.lat,
opera un poquito parecido, digamos, a una red social, ¿cierto? Uno va posteando, se van comentando, se generan interacciones con la otra gente que forma parte de la red y estamos fuertemente impulsando a que más y más activistas y personas relacionadas a la movilidad se puedan sumar. Así que me encantaría poder verlos ahí prontamente. Muchas gracias, Pablo. Y entre paréntesis vamos a colocar también ahí, después te vamos a pedir el link para compartir, incluso también las iniciativas que cada uno de ustedes están realizando. Así que, y también invitarles a suscribirse al canal de YouTube de Desafío 2030. Ahí vamos a ir alojando todas estas conversaciones, pueden ver otras que ya han sucedido, y agradecerles y invitarles a que este desafío interior sea rico, sea interesante, que podamos ir reinventarnos, consensuar, y nos vemos la próxima. Así que me despido. Esto es Desafío Interior.